Storytelling. He dado un montón de charlas sobre este tema en empresas, en universidades, en startups y la verdad es que me apasiona hablar del arte de contar historias. Podría estar horas y horas y horas. Pero bueno, voy a intentar resumir en este vídeo, ser breve, no irme por las ramas y contarte qué es el storytelling y sobre todo para qué sirve, cuáles son sus aplicaciones prácticas. Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. Vamos a hablar en este vídeo de storytelling, de esta palabreja anglosajona de qué es y para qué sirve. La definición clásica y formal de storytelling dice que es el arte de contar una historia usando un lenguaje sensorial de tal forma que les transmita a los oyentes la capacidad de comprender, de interiorizar y de crear significado propio y personal de esa historia. Pero a mí la verdad es que no me gusta demasiado esta definición, sino más la definición de andar por casa, que bueno, yo digo que es el arte de contar historias que te lleguen, que te resuenen y sobre todo que te toquen el corazón y la cabeza, es decir, que te toque la parte intuitiva y la parte racional. Hay una frase que me encanta de la poeta Maya Angelou que resume muy bien el sentido que tiene el storytelling y dice así: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Es en Estados Unidos donde nació el arte del storytelling hace bastantes décadas. Pensemos, por ejemplo, en personajes tan importantes, por ejemplo, como Walt Disney, ¿no? O, yo qué sé, Steve Jobs, Barack Obama, utilizaron muy bien el arte del storytelling. En España, bueno, nos hemos dado cuenta hace relativamente poco, pero la verdad es que está teniendo muchísimo empuje y mucho tirón desde hace ya unos cuantos añitos. En definitiva, después de tanto rollo y de tanta definición, el storytelling es el arte de contar historias con el objetivo de seducir y de convencer acerca de una idea, de un proyecto, de una empresa. Y aquí es donde vemos que hay una diferencia significativa con lo que es la literatura, lo que consideramos la ficción. La literatura como tal no tiene ningún objetivo, ¿no? La ficción, si tuviera un objetivo, ¿cuál sería? El de entretener, el de conectar con el lector, pero la realidad es que el storytelling sí que tiene el objetivo de intentar seducir, enamorar y sobre todo convencer. El storytelling, por tanto, es una historia real, muchas veces novelada, ¿no? Narrada en formato de ficción, que tiene por objetivo el de seducir y convencer. Es utilizar la capacidad y el poder narrativo con el objetivo de empatizar y de conectar con nuestro público. La verdad es que los humanos somos un relato con piernas. Hay una frase de Ursula K. Le Guin, esta escritora de ciencia ficción, de la que he hablado en algún vídeo anterior, que te pondré por aquí en las tarjetas de YouTube y aquí debajo en el post si estás viendo el vídeo en el blog. Ursula K. Le Guin dice que esta frase fabulosa que dice: hubo grandes culturas que no inventaron la rueda, pero nunca hubo una civilización ni una cultura que no contara historias. Somos primates mutualistas, que desde que vivíamos en cuevas ya inventábamos relatos. Hasta el día de hoy, ¿qué es el muro de Facebook? En el fondo, sino las paredes de una cueva. Estamos continuamente inventando relatos, inventando historias. Creo que todos tenemos en mente a esas tribus ancestrales, a esos chamanes que se reunían alrededor del fuego para contar historias, para darle sentido y significado a todo aquello que no comprendían, por ejemplo a la luna, ¿no? A la luna, que era un agujero de luz en mitad de la oscuridad. El chamán de esa tribu, el que tenía el poder de la palabra, era el que contaba las historias para alertar de los peligros, para transmitir la cultura, ¿no? Y los valores compartidos, para leccionar también sobre el bien y el mal, aunque yo más que chamán me imagino siempre a una chamana, ¿no? A una mujer. ¿Por qué? Porque, bueno, eran las mujeres las que se quedaban en el fondo en las cuevas y las que se dedicaban a recolectar, ¿no? Las bayas y la miel, y es probable que tuvieran más tiempo para inventar historias y para pintar historias en las paredes de las cuevas.
Pero bueno, esa es otra historia, esa es otra especulación posible dentro de la antropología y de la paleontología. La realidad es que somos seres, somos una especie que necesita el relato. Pensamos, de hecho, en historias siempre, nuestro cerebro está configurado así. Necesitamos la conversación, necesitamos hablar con los otros y comunicarnos para crear precisamente redes de cooperación entre nosotros, porque socialmente no podemos vivir aislados. ¿Por qué son tan importantes entonces los relatos? Porque los datos se olvidan, la información pura y dura se olvida, las estadísticas las olvidas, pero las emociones no. Las emociones se almacenan en la amígdala cerebral, que es la parte más ancestral del cerebro. Es la parte del cerebro reptiliano que hemos heredado, bueno, pues evolucionado de los reptiles, y es ahí donde se almacena, por ejemplo, el miedo y, por supuesto, el instinto de supervivencia. Van muy vinculados. No sé si recordáis una película que se llama, del año 2012, que se llama Django desencadenado, que, bueno, es de Quentin Tarantino. Es una historia que sucede en 1852 en Estados Unidos, unos años antes de la Guerra Civil y en pleno apogeo del esclavismo. Sin entrar en spoiler, te diré que el protagonista es un esclavo negro que intenta salvar a lo largo de toda la película, a lo largo de toda la historia, a su mujer y conseguir la libertad. Pues en todo el metraje, en toda la película, va sobreviviendo a un montón de obstáculos, a un montón de problemas, gracias a la comunicación, gracias a contar historias. Se va salvando de las situaciones más rocambolescas e inverosímiles. Las historias son importantes porque nos salvan también. Está comprobado que cuando la información se presenta en forma de hecho o de estadística, solamente entre el 5 y el 10% retiene esa información. Cuando está presentada en forma de estadística y una parte de historia, ya hay un porcentaje mayor que la retiene, entre un 25 y un 30%. Pero cuando la información está presentada en forma de relato, en forma de historia, entonces es entre el 65 y el 70% de las personas que retienen esa información. Cuando alguien te cuenta una historia, tu cerebro la procesa y la relaciona enseguida con algo que tiene que ver con tu vida, con tu experiencia, y así aumentan las probabilidades de que retengas esa información. Siempre recordamos las historias, puede que se nos olviden los detalles, pero no la secuencia estructurada de acontecimientos. ¿Quién nos recuerda todas esas historias que nos contaban de niños nuestros abuelos? Esas historias tradicionales, las seguimos reteniendo en nuestro cerebro. Sí, puede ser que se nos haya olvidado algún detalle, pero todas esas historias seguro que las mantenemos todavía a día de hoy. Ahora más que nunca las historias interesan, las historias importan, y cuantas más historias, más rica, variada y múltiple es la visión de nuestro mundo. Cada vez vamos más acelerados, tenemos menos tiempo y las redes sociales han propiciado precisamente que se cree la figura de ese homo narrator, contadores de historias que se propagan como los virus. ¿Para qué sirve entonces el storytelling, este arte de contar historias? ¿Cómo podemos aprovechar esa magnífica atmósfera que genera una historia bien contada? La podemos utilizar de dos maneras. Para contar la historia de una marca, lo que se llama brand story, puede ser nuestra marca personal, una marca, por ejemplo, de empresa que hayamos creado, o la compañía para la que trabajemos. Este relato siempre estará muy vinculado a la identidad y a la reputación. Es decir, a lo que la marca comunica sobre ella misma y a lo que los demás dicen de esa marca. En esta derivada del storytelling, de brand story, nos encontramos con, por ejemplo, con los valores, con las creencias, con los mensajes clave, con el manifiesto de la marca, con el valor diferencial con respecto a otras marcas, es decir, con el porqué y con la esencia de esa marca. Hay que tener muy claro estos puntos para construir todo ese relato alrededor de esa marca. Y luego nos podemos encontrar también el storytelling como técnica de marketing. En el marketing tradicional, la narrativa tiene el objetivo de vender a través de campañas publicitarias. Consiste básicamente en conectar emocionalmente, acordémonos de la emoción, con nuestro público a través de
bueno, de un discurso hablado, a través de algo escrito, a través de vídeos, a través de la propia tienda online, a través de un relato construido en las redes sociales, por ejemplo, con su personaje y su trama. En una palabra, se trata de empatizar con el comprador. Ahora que un gran porcentaje de la comunicación es virtual, es online, el storytelling se adapta perfectamente al medio. Ha demostrado que consigue apelar directamente al lado emocional del público, tocar esa fibra sensible y crear relaciones de fidelidad y de confianza, que es lo que todas las marcas buscan. Piensa que las marcas comerciales en el fondo son relatos, son narraciones construidas a lo largo del tiempo en los diferentes canales en los que se manifiesta esa marca. Bueno, la publicidad yo creo que está llena de ejemplos clásicos de estas narraciones y del arte del storytelling llevado a la venta, ¿no? A la venta de una marca. Hay marcas que utilizan los elementos del storytelling a la perfección. Crean personajes de carne y hueso para humanizar la marca, sacan brillo a las grandes historias que han sobrevivido durante siglos por sus enseñanzas morales y trabajan con los temas universales, los grandes temas universales, la amistad, el miedo, el odio, el amor, el bien, el mal, y los van adecuando a los valores de cada sociedad y de cada época histórica. Construir un relato sólido, una historia sólida, lleva muchísimo tiempo, sino que se lo digan, por ejemplo, a Coca-Cola, ¿no? o a McDonald's. Y además esos relatos van cambiando a medida que la sociedad va evolucionando. Pero este arte no solamente se puede aplicar a marcas comerciales, ¿no? A grandes empresas, sino que la podemos aplicar también a nosotros mismos, a nuestra marca personal como escritores. ¿Qué historia es la que estás contando tú? ¿Qué le cuentas a alguien, a un desconocido que acabas de conocer sobre ti? ¿Qué cuentas en una presentación profesional? ¿Contarías lo mismo hace 5 años o hace 10 años? ¿Crees que contarás lo mismo dentro de una década? ¿Qué contabas cuando eras niño? Como ves, el storytelling da para muchísimas derivadas. El storytelling lo puedes aplicar, por ejemplo, a tu propia página de quién soy, de tu web, lo puedes aplicar a los mensajes que le das a tu audiencia, a tus lectores en las redes sociales, lo puedes aplicar a vídeos, por ejemplo, que hagas, lo puedes aplicar a un montón de facetas de tu vida. Se trata de construir un relato coherente y sólido que vaya permaneciendo a lo largo del tiempo, aunque vaya mutando contigo. Y hasta aquí el vídeo con esta pequeña introducción al storytelling, porque como ves da para muchísimas más derivadas y para mucho más recorrido. Como siempre, si te ha gustado, ya sabes, manos para arriba en YouTube, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar y muchísimas gracias por verlo.